lo visibiliza Araceli González, pero necesitamos saber de qué se trata. Doctor Fabio Nachman, ahí lo tenemos en el interactivo. Gracias por la paciencia, gracias por haber esperado. Le pedimos disculpas por esto. Vamos a charlar acerca de este tema. ¿Cómo estamos? Ok, bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación. Bueno, doctor, arranquemos por lo más básico. La sigla es fácil, es hasta, la podemos memorizar, pero ¿qué es el SIBO específicamente? El SIBO es una sigla en inglés que significa aumento del número de las bacterias a nivel del intestino delgado. Ujú. En general, el intestino delgado es un órgano que tiene determinado número de bacterias y eso es normal, es fisiológico, y a su vez también es fisiológico que tiene algunos mecanismos que impiden que aumente el número de bacterias para que no generen justamente algunos síntomas. El principal mecanismo que tiene el intestino es su movimiento, que se llama peristalsis. Esto Ujú. hace que no crezca más de 10 a la 3 colonias de bacterias, como decimos los médicos, a nivel del intestino delgado, y luego todo aquello que altere el movimiento del intestino, alguna modificación anatómica por alguna cirugía, algún trastorno inmunitario también o del sistema inmune puede generar este SIBO. Ahora, el SIBO, para el diagnóstico, el gold estándar es un estudio sumamente complejo, por lo cual no se realiza de rutina solo a nivel de investigación, que es tomar muestra del intestino y cultivar. Como esto no se puede llevar a cabo de forma rutinaria, hay algo que se llama test del aire expirado, que es un aparatito que lo que hace es medir gases. Y Ujú. mide los gases que exhalamos y eso vamos generando una curva luego de administrar un azúcar a la persona que se hace el estudio. Este estudio tiene, digamos, muchas irregularidades en cuanto a la eficacia. No es el gol estándar, no es el estudio ideal, y tiene lo que nosotros decimos una sensibilidad variable en cuanto a muchos falsos positivos y falsos negativos. La realidad es que también se sumó otro jugador, que es otro gas que se llama metano, y a partir de ahí es que muchos expertos no se terminan de poner de acuerdo cuál es la definición definitiva del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano. Ujú. Ahora lo único que está confirmado fehacientemente es que el aumento del hidrógeno o el aumento de determinadas bacterias a nivel del intestino delgado termina generando un cuadro de mala absorción, y mal digestión y mala absorción, con una diarrea concomitante, diarrea con gases, con distensión abdominal y dolor. Y esto sobre todo en un individuo que tiene una condición previa que hace que crezcan estas bacterias. Claro, y específicamente, doctor, como para decirlo en forma más sencilla, ¿esto produciría síntomas parecidos a la gastroenteritis, por ejemplo? Ruidos, dolor, malestar. Bueno, sí, digamos, los síntomas a nivel digestivo en muchos se parecen, los médicos sabemos identificar puntualmente algunos síntomas interrogándolo, pero en líneas generales da un aumento en las deposiciones diario, con dolor, con distensión, y existe la gran confusión ahora porque mucha gente tiene distensión abdominal, o sea, muchísimo más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero la gente necesita aferrarse a un diagnóstico, a un estudio, por lo cual Ujú. ahora hacen fila en los lugares donde se hacen test del aire expirado porque se considera que Sí. todo el mundo tiene SIBO, y ese es un error conceptual, ¿no? Ese es el problema que estamos tratando de poner más claro, es cómo es el diagnóstico del sobrecrecimiento, y Ujú. resulta confuso porque mucha gente dice, bueno, yo tengo distensión, me tengo que hacer el test del aire para diagnosticar el SIBO,
aparte como si fuese una condición crónica. La realidad es que el sobrecrecimiento es una condición que lo puede tener un paciente diabético, se le mueve menos el intestino, o algún paciente operado, y al segundo día de antibiótico revierte el cuadro y puede reaparecer a los 3, 4 meses. No es que todo el mundo tiene sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado todo el tiempo. Entonces, Ujú. hay algunos errores conceptuales que lamentablemente divulgado por celebrities, está teniendo una mala información, ¿no? Doctor, lo de la información es fundamental. Bueno, también en parte para eso estamos dándole a usted la palabra autorizada para hablar de SIBO, para que justamente no haya desinformación al respecto. En el caso de alguien que le diagnosticaron SIBO, ¿qué tiene que tomar? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se cura? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Y qué complicaciones puede llevar un cuadro, por ejemplo, de SIBO que a lo mejor no fue detectado a tiempo, ¿no? Y lo padece durante un lapso de tiempo considerable esa persona. Bien, es buena pregunta y es la primera vez que me preguntan esto desde que apareció la noticia. Bueno, primero, con respecto al tratamiento, en líneas generales, el tratamiento del SIBO, propiamente dicho SIBO, no vamos a hablar de otros cuadros que van con constipación, que aparentemente no es SIBO. El SIBO, propiamente dicho, es Sí. solo con tratamiento con antibióticos, ¿sí? Probablemente al segundo o tercer día ya de esquema antibiótico, el paciente empieza a mejorar los síntomas y Ujú. se suelen utilizar antibióticos que tienen menos absorción, que permanecen más en la luz del intestino, y el tratamiento suele ser aproximadamente 14 días, entre 10 y 14 días de tratamiento. Ujú. En estos casos la dieta no influye cuando estamos hablando de SIBO propiamente dicho. Ahora, cuando se confunde con otro cuadro que se denomina con aumento de bacterias que son metanogénicas, que generan metano, ahí ya se indica algún tipo de dieta para que fermente menos, pero ya no estaríamos hablando de SIBO. Esa es la gran confusión. Ujú, Con ujú. respecto a lo Bien. que vos me preguntabas, que me parece muy interesante, qué complicaciones. La realidad es que los pacientes que tienen sobrecrecimiento y lo tienen durante muchos años, el sobrecrecimiento bacteriano puede generar algunas cosas como, por ejemplo, aumento de la permeabilidad a nivel del intestino, generando el paso de sustancias tóxicas, generando algo que se llama inflamación de bajo grado en el organismo, cosa que a la larga puede ser perjudicial. Y a su vez se malabsorben nutrientes que son muy importantes, em, con inclusive vitaminas como la vitamina B12 y algunos otros nutrientes, porque lo que hace el número de bacterias aumentadas es inactivar las sales biliares, y las sales biliares sabemos que son una de las mayores responsables para la absorción de toda sustancia lipídica, entre ellos también muchas vitaminas, y esto termina generando Ujú. mala absorción de todas estas vitaminas, por lo cual es muy importante el diagnóstico, sobre todo en estos pacientes que pueden tener mala absorción de nutrientes. Doctor Nachman, última pregunta y de verdad muchísimas gracias, primero por la paciencia y otra por la explicación. Y esto como vendría a ser como una pregunta simple que cualquier persona se podría hacer. ¿El SIBO estuvo siempre o es un producto de los nuevos tiempos? No, no. El SIBO ya fue descrito en el año 1893, creo, o sea, Ajá, 130 años descrito, o sea, existe de siempre, ajá. em, pero bueno, se va conociendo más, se fueron haciendo distintos estudios, sobre todo ya lo venimos conociendo en pacientes que tenían cirugía con algo que se llama asa ciega, donde queda una asa abandonada y colabora a que aumenten bacterias a nivel de Ujú. la luz, termina generando estos síntomas, o pacientes que se les mueve menos el intestino por alguna patología. Esto, digamos, no es nuevo para nosotros, es muy viejo. Lo que pasa que se metió un jugador importante, que es el metano, que está confundido a muchos Claro. profesionales, Ujú. sumado a pandemia, con más información circulando y redes sociales, y bueno, todo esto fue la tormenta perfecta. Qué increíble, doctor, esto Buenísimo. como reflexión, qué increíble que el organismo humano siga siendo todavía un material de consulta permanente. No sabemos todo
Y esto que puede ser un problema también es un desafío para ustedes, un lindo desafío, ir descubriendo y avanzando. Esto es lo interesante. Doctor Fabio Nachman, ahí estábamos compartiendo su Instagram para cualquier cosa, cualquier consulta, fabio.nachman, pero se pronuncia Nachman. Un abrazo grande, doctor. Gracias por echar luz sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Hasta la próxima, doctor. Gracias. El doctor Fabio Nachman.